¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En México nos quejamos con dolor de lo que le ocurre a los connacionales que en los Estados Unidos padecen la vulneración sistemática de sus derechos humanos por haber cruzado la frontera de manera ilegal. Se habla de historias terribles de separación familiar, de confinamiento, de ser acusados como delincuentes y ser incluso encarcelados varios años en prisiones privadas por haber cruzado la frontera sin documentos. Mientras damos este grito y hablamos de este dolor, al mismo tiempo se nos olvida que en nuestro país nosotros nos hemos convertido en una nación mucho peor en materia de derechos humanos con respecto a los migrantes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y otros tantos. Desde esa lógica hay una contradicción en la narrativa. No podemos ser los paladines de la defensa de los derechos humanos de los migrantes cuando se trata de los nuestros y ser francamente rapaces, terribles, cuando se trata de los migrantes centroamericanos. Algún tipo de coherencia tendríamos que construir. Hoy vamos a hablar, con el ánimo de aceptar y tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro país, de los derechos humanos, de todas esas personas que con ánimo de llegar a los Estados Unidos se atreven a incursionar en territorio mexicano. Viven las peores vejaciones, sufren los peores momentos, llegan a perder la vida, incluso son sujetos de extorsión por parte de la autoridad y del crimen organizado. De todo esto hablaremos esta noche. Comenzamos. Mi nombre es Diego Lorente y soy el director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en Tapachula, Chiapas. En Tapachula está ubicado el centro de detención más grande no solo de México, sino de toda América Latina, con capacidad de casi hasta 1000 personas. Y es el punto no solo de principal detención, sino de deportación. Las condiciones de vida son bastante lamentables en cuanto a higiene y alimentación. Y sobre todo en materia jurídica, todo lo que es el debido proceso no se respeta, no tienen derecho a una asistencia legal. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas para entrar en la estación migratoria, solo podemos entrar martes y jueves y en un horario muy limitado y en una instalación muy limitada. Entonces, tanto lo que es la condición de vida de la persona como las instituciones que tratamos de monitorear esa situación y dar como asistencia, tenemos condiciones muy limitadas y eso te dice que en materia de derechos humanos pues no se están respetando realmente los derechos básicos de estas personas. Y de nuestra parte pues pensamos que no debería ser así, primero porque las personas no han cometido ningún delito, son personas que están tratando de mejorar sus expectativas de vida, de salir muchas veces de situaciones de violencia que viven en sus países. Entonces lo último que creo que se debería hacer con esas personas que solo quieren mejorar su vida es detenerlas y deportarlas, y además porque es una práctica un poco incluso inútil, porque las personas lo único que hacen es ser devueltas al otro lado y volver a intentarlo. Entonces, incluso económicamente y desde el punto de vista de sentido común, tampoco tiene mucha lógica. Abrimos nuestra discusión sobre migración y derechos humanos con un muy buen panel, además de quienes han participado recientemente y también tiempo atrás en reportes que van dando cuenta de cuál es la situación de los migrantes en nuestro país y también de los migrantes mexicanos fuera de nuestro territorio. Les doy la bienvenida y como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismos. Giselle Bonichi, comenzamos contigo. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Giselle Bonichi, yo trabajo en una organización internacional que se llama la Coalición Internacional contra la Detención. Es de reciente creación en México, es una representación de una organización que tiene la sede en Australia y trabaja para los derechos de los migrantes, sobre todo los que están afectados por la detención migratoria. De los que pasan tiempo en centros de detención, que es en muchos países se equivalen a cárceles,
Y bueno, poco mi razón de haber empezado ya llevo varios años trabajando en migración. Yo soy migrante a México, llegué hace 12 años en otras circunstancias, obviamente a las personas con quienes estamos, de las cuales vamos a hablar hoy. No vienes de Honduras, no vienes de Salvador, no vienes de Guatemala. No, vengo de Sudáfrica, pero y mi familia también son refugiados de cierta forma, entonces siempre he tenido como esa inquietud y me llamó mucho la atención cuando vine a México por primera vez que los migrantes aquí en México realmente son tratados de una manera no tan grata. No tan grata. Muy dura. Muy dura. Es decir, ustedes elaboraron este reporte Dignidad sin excepción, alternativas a la detención migratoria en México. ¿De qué va este documento? Ese documento empezó un poco a solicitud a la Secretaría de Gobernación para encontrar una solución, sobre todo a la cuestión de la infancia migrante, que hoy en día sigue siendo detenida en lo que en México llamamos estaciones migratorias, que son centros de detención. Muchos niños solos ahí en esos centros de detención. El año pasado fueron como 8,000 niños. ¿Solos? ¿Sin padres? Como 3/4 solos, lo que decimos viajan no acompañados. Y bueno, el estudio es muy general, pero abarca el tema de las alternativas a la detención, que es una nueva tendencia que está pasando en otras partes del mundo y que queremos traer a México, sobre todo a México como la puerta a Estados Unidos, que ha sido en las últimas décadas hemos visto un incremento al tema de detención en México. Hemos estado copiando el modelo estadounidense en los últimos 10 años. Sí. Guárdame las propuestas para el tercer bloque, ¿no? Va a ser interesante ver cuáles son esas alternativas a la detención. Giselle, me da mucho estar aquí y le doy la bienvenida a Lorena Cano también. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lorena Cano. Yo trabajo en Sin Fronteras desde hace 5 años. Soy abogada. Y bueno, la razón por la que inicié a trabajar en el tema de migración y derechos humanos fue porque desde que yo estaba estudiando la carrera de Derecho, me dedicaba a la atención pro bono o gratuita de casos en situación de vulnerabilidad. Y después yo me fui de intercambio académico a Madrid, a España, y cuando hice un viaje, no me fui como migrante documentada, y aún así cuando hice un viaje, al intentar pasar por Belgrado, estuve detenida un buen tiempo, sin goce de derechos, alrededor de 24 horas, ¿no? Entonces no tuve acceso a mi consulado, no tuve acceso a tener una conversación con alguna autoridad en mi idioma, etcétera, una serie de violaciones impresionantes, ¿no? Poco tiempo después regresé a México, terminé la carrera y se presentó la oportunidad de trabajar en Sin Fronteras. Entonces pensé, si yo la pasé así, siendo una migrante documentada, con dinero, ¿no? Porque al final llevaba viaje dinero para el viaje, ¿cómo la pasarán los migrantes indocumentados, ¿no? Ustedes elaboraron este otro reporte, ser migrante no me hace delincuente. La verdad es que es una frase que ojalá y se volviera realidad. Así es. Ahora cuéntanos, ¿cuál es el argumento principal del documento? Lo que nosotros hacemos en estos informes anuales es poder compartir con la gente, con el público en general, cuáles son las condiciones de detención, por un lado, en las estaciones migratorias en México, de los migrantes indocumentados, y por otro lado también hablar un poco del contexto migratorio mexicano que viven las personas y también un poquito tratar de descifrar qué es lo que pasa en este tránsito, ¿no? Hay violaciones a derechos humanos, qué pasa con los secuestros, es lo mismo mujeres y hombres, no niños no acompañados, ¿qué sucede, ¿no? Allí. Y está con nosotros también Alejandro Hernández, colega, periodista, escritor. Alejandro, me da un enorme gusto, es un honor para Espiral tenerle aquí. Muchas gracias Ricardo por esta invitación y para platicar de un tema que nos interesa muchísimo a quienes estamos aquí, porque este tema, si no le ponen el corazón y ganas, pues no estaría ahí, hace falta cierta pasión. Yo diría que para hablar de migración centroamericana, especialmente centroamericana, aunque toda la migración indocumentada es muy dolorosa, hay que tener emoción y conmoción, porque cada cosa que se encuentra uno. ¿Hace cuánto llegaste al tema? En el 2005, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó la 5ª Visitaduría General para atender, entre otros, específicamente el tema de migrantes. El titular de la visitaduría me invitó,
Yo entré, sabíamos que los migrantes difícilmente iban a detener su camino donde anduvieran para decir, vamos a ir a Periférico Sur a presentar una queja. Y como los migrantes nunca iban a hacer eso, entonces quedó claro que nosotros éramos los que tendríamos que ir a los caminos de extravío, a las vías del tren, a las estaciones migratorias, a todos los caminos donde se concentran o pasan los migrantes para poder platicar con ellos, acercarnos a ver lo que pasaba y actuar en consecuencia. De ese mundo no se sale ileso. Yo hice un viaje y ya no salí ileso. Quise hacer el segundo, el tercero y digamos que durante 5 años, entre 2005 y 2010, bueno, pues platicamos con cientos de migrantes, conocimos sus testimonios, las realidades que viven y también pudimos observar directamente mucho de lo que les pasa. Los resultados más importantes de ese entonces fueron el informe sobre los derechos, el estado que guardan los derechos humanos en las estaciones migratorias, contra las verificaciones migratorias ilegales y el primer informe sobre secuestro de migrantes. De eso salió una gran experiencia. Las organizaciones civiles o no gubernamentales han trabajado muchísimo el tema. Hay muchos estudios, hay muchos documentos. Ya ahora, por fortuna, el tema estamos logrando que se visibilice. Pero te dio también por ficcionar esas historias. O sea, tengo aquí este libro, Amarás a Dios sobre todas las cosas, de Tusquets. Es una novela sobre el tema. ¿Por qué utilizar la literatura también para comunicarlo? ¿O te marcó, o te conmocionó tanto que fue...? Bueno, por un lado, yo creo que sí hay mucho más de lo que había antes en materia de estudios, documentos, reportes. Pero creo que la novela, además de hacer saber, puede hacer sentir. Y entonces la pretensión es que la gente no solamente de manera racional sepa lo que pasa, que ojalá lo supieran, ojalá pudiéramos hacerlo llegar más, sino que además lo sienta, lo vea, lo huela incluso. A lo mejor es mucha la pretensión, pero esa fue la aspiración cuando yo decidí que iba a escribir una novela sobre este tema. A ver, estás entrando muy bien a la discusión. Sabemos que hay problemas. Ya es difícil que en México no se conozca de la famosa bestia, este tren que va recorriendo el país con migrantes montados en su lomo. Ahí son extorsionados, de ahí son arrojados y no tienen dinero. Aquí hemos dado testimonio de mujeres que deciden tomar anticonceptivos antes de cruzar la frontera mexicana porque dan por descontado que van a ser violadas, en fin. Y sin embargo, nos parece un asunto lejano. Pegamos de gritos cuando sabemos de violaciones terribles a mexicanos en Arizona, las separaciones familiares. Eso sí nos parece interesante, importante. Pero es otro que pasa en nuestro territorio y que nos arroja como más duros, ¿no? Más envilecidos que los propios estadounidenses, es algo que no está cerca de nuestro interés. Yo sí quisiera, perdón que les lance esta pregunta complicada, pero ayúdenme a entender esta conciencia mexicana, esta conciencia nacional, que es tan esquizofrénica, que por un lado quiere un trato favorable para los mexicanos y por otro lado es feroz para los migrantes centroamericanos. ¿Por qué? Bueno, yo diría como un primer planteamiento que no quiero ser injusto con la humanidad, pero me parece que la humanidad siempre está poniendo escalas jerárquicas. Por ejemplo, una vez yo estaba platicando con unos indígenas oaxaqueños y uno de ellos me dijo, nos tratan mal, hasta nos dicen guatemalas. Si uno tiene su dignidad, me dijo. Es decir, él también estaba estableciendo una escala jerárquica hacia abajo. Yo creo que esa es una condición, si nosotros nos sentimos cierta inferioridad, nosotros como país, en fin, que se incluye en el nosotros el que quiera, el que le indigne, está bien. Pero yo creo que en general, si uno se revela o acepta cierta subordinación de otro país por considerarlo superior a sus habitantes, su gobierno, su organización, y luego voltea a otro país y también dice, pero este es menor que yo en calidad de habitantes, organización, poder económico, como que vemos hacia arriba, vemos hacia abajo. Me parece que este puede ser un principio. Y lo otro que puede ser también algún rasgo distintivo es que a diferencia de los mexicanos que llegan a Estados Unidos con la esperanza de estar ahí 3 meses, 6 meses, 1 año o quedarse,
los centroamericanos solo van de paso por México en su inmensa mayoría. Ya no están en el lugar del que son y todavía no están en el lugar en el que quieren estar. México es como una especie de frontera tirada a lo largo, pero además es nebulosa, es una neblina, porque cuando se despiden de sus familiares en El Salvador, Nicaragua, Honduras, los mismos familiares saben que durante un tiempo no van a saber de ellos. Saben que es así, ¿eh? No están esperando que al otro día, a los 15 días, a la semana les hablen. Ellos saben que alguna vez resurgirán a través de un telegrama, una llamada telefónica, un recadito de que quién sabe cómo fue llevado, y así se sabrá si siguen vivos y dónde están. Entonces, en esa neblina que todos aceptan, porque él mismo les dice, a ver cuándo les vuelven a saber de mí, y ellos dicen, a ver cuándo volvemos a ver de ti, entra una especie de neblina en territorio mexicano. Los mexicanos tampoco los vemos, nadie los ve. Es más, yo le pregunté un día a un migrante, ¿qué le pedirías a los mexicanos? Y me dijo, nada más que no nos vean, porque en cuanto nos ven sobreviene un abuso. Entonces yo creo que esta especie de neblina en donde todos decimos, yo de ti no voy a saber, adiós, a ver si te vuelvo a ver en la otra orilla, los mexicanos no los vemos, me parece que esa nebulosa es la que hace propicia toda la serie de abusos y delitos que hemos conocido. Yo opinaría que es un tema 100% de discriminación y racismo en México. ¿Cómo? ¿Somos discriminatorios los mexicanos? Sí, totalmente. No me digas. La encuesta nacional de CONAPRED de 2010 arroja que entre el 40 y 60% de los mexicanos encuestados rechazan a los extranjeros indocumentados, ¿no? A los extranjeros en México, porque debemos tener muy claro que no rechazamos a todos los extranjeros, ¿no? O sea, a quienes traen inversión extranjera, quienes son rubios, europeos, a ellos no los rechazamos. Al argentino le va bien. Al argentino le va bien, ¿no? Al estadounidense le va bien. Al estadounidense le va bien. ¿Es un asunto de color de piel? Entre otras cosas, claro, y de poder adquisitivo. Pero también no tiene nada más que ver con un tema de discriminación y racismo frente al extranjero, sino también frente al indígena, ¿no? Es frente al distinto, frente al que no es igual a mí. Es lo que sucede en México mayoritariamente, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con los dos argumentos, yo creo. Y también hay algo que yo llegué como extranjera, ya soy mexicana, ¿no? Entonces, siento que puedes dar las dos opiniones. Las dos opiniones, pero hay una parte de la cultura que esperemos que en Estados Unidos o en otro lado debe de estar bien, pero en México no importa si no está bien, si no hacemos las cosas bien. Las leyes muchas veces no funcionan, o sea, no están las estructuras para que se pueda respetar los derechos, ni siquiera de los mexicanos que viven aquí. Entonces también hay esa parte de la cultura que dice, bueno, sí, no podemos, por ejemplo, en tema de los niños, no podemos ni siquiera proteger a los niños mexicanos de la calle, de que no tienen padres. O sea, ¿qué vamos a hacer con los niños extranjeros? O sea, ¿por qué les tenemos que dar a ellos un mejor beneficio que a los niños mexicanos? Entonces, que hay ese tipo de cosas que son como meramente culturales y de ese desarrollo al final, ¿no? Decía en un momento, a ver, cuando quizá lo mejor que le puede pasar a un migrante hondureño, nicaragüense, salvadoreño es que no lo vean. Pero eso ya se volvió muy difícil, porque el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos y su réplica en México, pues en efecto lleva 10 años señalándolos. Y yo tengo una pregunta que a lo mejor ustedes tienen una respuesta obvia, a mí todavía se me conflictó encontrarla, es ¿por qué mientras más endurecido la ley, mayor vulneración padecen por parte del crimen organizado y de las autoridades los migrantes que pasan por nuestro territorio? ¿Cuál es la liga o cuál es la relación entre ley endurecida y mayor extorsión, mayor vejación, mayor discriminación? Déjenme irme a corte y de regreso me ayudan a entender este curioso fenómeno. Quédense con nosotros, seguimos en espera.
Mi nombre es Sonia Wolf, soy investigadora en la Dirección de Migración y Derechos Humanos en el INCIDE. En México, como el país está entre Estados Unidos y Centroamérica, recibe mucha presión de parte de Estados Unidos de frenar el flujo de los migrantes. Entonces se detiene a los migrantes muchas veces en operativos que pueden ser muy arriesgados, muy riesgosos para los migrantes. Pueden ser retenes en las carreteras también, ahí ya puede haber violaciones a los derechos humanos, pero no son delincuentes, no han cometido un crimen. Lo que han hecho con la entrada indocumentada es una falta administrativa por la cual no deberían estar encerrados. Mi nombre es Álvaro Botero, trabajo como abogado de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La detención migratoria no resulta un mecanismo realmente eficaz o efectivo para disuadir la migración irregular. Los estudios que hay sobre la materia evidencian que las medidas alternativas a la detención son mucho más económicas que la detención migratoria y, por otra parte, que no tienen la afectación directa que tiene la detención migratoria sobre los derechos de los migrantes. Entonces es en cierta medida un gana-gana en términos de que se protegen los derechos humanos de las personas y de que por otra parte también se protege el erario público o el presupuesto público en términos de todo lo que se ahorra el Estado y estás protegiendo a la gente. Hasta tanto tú no abordes como los factores que expulsan la migración y los factores que atraen la migración, es muy difícil que la gente no deje de plantearse tratar de migrar por mejores condiciones de vida o porque se encuentran bajo situaciones de persecución. Entonces, independientemente de eso, de mecanismos como la detención migratoria o del reforzamiento de securitización en términos migratorios, la gente va a seguir buscando alternativas a tener mejores condiciones de vida. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la migración y los derechos humanos en México. Y bueno, antes de irme a corte les dejaba esta pregunta. A mayor endurecimiento de la ley, aquí y en todas partes del mundo, viene mayor arbitrariedad de la autoridad, mayor abuso de la autoridad. ¿Por qué esa relación causal? ¿Cómo se construye una cosa y la otra? Yo creo porque un migrante que se sabe indocumentado, se sabe fuera de la ley y él mismo minimiza su existencia porque sabe que está transgrediendo una norma, que puede ser castigado con algo que le parece terrible, lo mejor que podría pasarle en todo caso, que lo regresaran a su país. Y creo que en la medida que se va endureciendo la norma, la ley, la vulnerabilidad va siendo más amplia, porque esta persona va reduciendo sus espacios de movimiento, cada vez está más acosada, más reducida, y ella se minimiza un poco más. Me decía un migrante alguna vez, todos nos ven hacia abajo, hasta los que nos ayudan. Nos ven hacia abajo. Hasta los que nos ayudan. Hasta los que nos ayudan. Yo creo que es una situación estructural sentirse vulnerable, pero además comprobar después que no solamente es vulnerable, sino que está indefenso, porque lo que se comete en su contra permanece en la impunidad. A nadie le importa. Sería un primer apunte. Sí. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros desde Sin Fronteras, pues me parece que estamos convencidas, es que por un lado tenemos que hablar siempre de corrupción, sí también de impunidad, también de ignorancia, falta de un servicio profesional de carrera dentro del Instituto Nacional de Migración, y también esta cuestión de abuso, ¿no? Abuso de poder, este tráfico, este nexo que siempre ha habido o que siempre se ha sabido que está, ¿no? Que existe, que a lo mejor no podemos comprobar como Sin Fronteras, pero sabemos que ahí está, el nexo entre el crimen organizado y la autoridad que actúa, ¿no? Hacer una ley no remedia un problema, ¿no? Aplicar adecuadamente una ley justa, buena, entonces podría servir, ¿no? La ley que hoy tenemos en México, nosotros como organizaciones pensábamos que iba a venir a resolver el tema migratorio en México, ¿no? Por lo menos nosotros desde Sin Fronteras mucho tiempo estuvimos en mesas, ¿no? De debates, de negociaciones, de solicitudes, de peticiones, incluso de propuestas, ¿no? De crear una ley
que no fuera la Ley General de Población, que era la que existía en ese momento, donde se regulaban entradas, salidas, censos poblacionales, cuántos vivimos, de qué colores, de edades. Eso no servía para beneficiar o para proteger derechos humanos de personas extranjeras, porque tenemos que hablar de migrantes, pero también de solicitantes de asilo, de refugiados, de mucha población extranjera, ¿no? Esa ley no servía, ¿no? Sí daba un margen amplísimo de actuación, ¿no? Sobre todo para los abogados que no son abogados, que a veces son coyotes, ¿no? Que son gestores, o que, ¿no? Y más en esta materia, ¿no? Que es aparte bien pagada, porque hay mucha extorsión, además, ¿no? a esta población. Pensábamos que este margen de actuación discrecional por parte de la autoridad, de los gestores y de todos los actores en su conjunto era muy malo, era lo que propiciaba lo que teníamos como fenómeno migratorio en México y sus problemáticas. Pero hoy que tenemos la nueva ley de migración, vemos que ese no era el problema en realidad, ¿no? Y no era un problema de ley. No era un problema de ley. ¿De qué era el problema, Giselle? Creo que el fenómeno migratorio es tan complejo, pero hay un problema de la invisibilidad, que es un poco de la población en general, ¿no? Que nosotros no vemos a los migrantes. O sea, no los vemos, no sabemos quiénes son, ¿no? No los vemos en la Ciudad de México, a menos que estés en Ecatepec, pero en Chiapas sí se ven. En Chiapas sí se ven. Y yo creo que poco a poco se están empezando a ver, pero eso también es un poco... Eso es un poco el fenómeno del endurecimiento, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y del crimen organizado, porque a tener que trabajar, que manejarse en todas las vías no legales para poder llegar a donde quieren llegar, obviamente las hacen mucho más vulnerables, ¿no? Pues tienen que ir underground, ¿no? Ahora, ellos han cruzado por México hace mucho tiempo. ¿Cuándo se volvieron objeto de extorsión? ¿Siempre o es un fenómeno reciente? Y dos, ¿cuándo esta extorsión se volvió tan brutal? Es decir, si no pagan lo que se les pide, se les mata, digamos, como vimos en los distintos casos que han estado, sobre todo los de Tamaulipas. ¿Cuándo se volvió así de agudo el asunto? Yo diría que esto tiene que ver con cantidad y con complejidad. Hace 25 años, un poco más, en los 80s, la autoridad migratoria detenía a 10,000 al mes. Digo, al año, perdón. Y en 2005 llegó a 240,000 el número de asegurados. Nada más los asegurados, independientemente de otros que no fueron detectados. Entonces, ya estamos hablando de cientos de miles. Ha venido declinando, porque eso sube y baja. Nunca tan alto como en el 2005, al menos que reconozca la autoridad. Pero junto con esa magnitud llegó la complejidad, porque se diversificaron las rutas, porque se modificaron los caminos. Pero además algo muy importante, cuando Estados Unidos bloquea el paso por las zonas urbanas con los muros y eso, entonces remite a los migrantes a zonas más peligrosas, de alto riesgo, inhóspitas, de climas extremos. Y los traficantes, en lugar de cobrar los 200, 500, 600 dólares, empiezan a cobrar 1,000, 1,500, 2,000 dólares. Esto después, en la década... De Honduras a Arizona son como 2,500 dólares. O más, o más, fácilmente. Pero cuando subieron las tarifas, también el crimen organizado volteó a ver el fenómeno, porque antes no le importaba esos cobros, pero cuando empieza a ser mucho más altas las tarifas, y además presionado en los últimos años por esta lucha en contra de la delincuencia o del narcotráfico, empieza a buscar nuevos caminos y encuentra algo muy lucrativo. Muy lucrativo. Primero nada más el tráfico, después la extorsión. O sea, pero bueno. Primero el coyotaje, llevarlos, y después se suma la extorsión. Sí, después se suma la extorsión. Ahora, al crimen organizado no le interesaba tanto llevarlos, sino esto de bajar, ¿no? Que los lleva el coyote, el pollero, y estos se los bajaban, ¿no? Se los bajaban, les volvían a cobrar, los pasaban, y luego empezaron los secuestros. Los secuestros empezaron en Arizona y después empezaron aquí en México. Que era secuestrarlos y extorsionar a los familiares para que les dieran dinero. Empezó en Arizona, no en México. Sí, empezó en Estados Unidos. Ahora, hay un fenómeno paralelo que ya de alguna manera Lorena anunciaba. Se empieza a detectar que este delincuente organizado que monta el negocio de la extorsión no trabaja solo.
es amigo, socio, aliado de la autoridad migratoria, de quien tiene la placa de policía migratoria. A ver, aquí viene la siguiente pregunta que requiere una respuesta. ¿Cuándo esa autoridad mexicana se volvió socia de ese delincuente? ¿Y por qué el Instituto Nacional de Migración no pudo reaccionar frente a esa contaminación, o esa separación de fronteras entre policías y ladrones, para decirlo claramente? Sí, creo que es más que la autoridad migratoria. Es la policía también. Pero también la policía judicial, la municipal, todos. Los locales. Todos son amigos de los delincuentes. Okay. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo no me atrevería a afirmar que esta cuestión de los secuestros, el nexo crimen con autoridades inició en 1900. Creo que no. Me parece que es una problemática que siempre ha ido acompañando al fenómeno migratorio, pero que se ve más desde lo que pasó en San Fernando. Me parece que ahí fue como el boom, ¿no? O lo que trajo miradas a la migración que surge o que transita en México. Siempre ha existido. Sin Fronteras tiene desde 1997 trabajando en la temática y siempre hemos tenido conocimiento de secuestros, de vejaciones. Siempre la policía ha estado aliada. No sabemos que haya partido de hace un poco, me parece que siempre ha sido una problemática que acompaña al fenómeno. Tan es así que la autoridad siempre vincula el tema de la migración con el de seguridad nacional, por verlo como un tema de seguridad nacional, y no debe de verse así. O sea, sí debería de acompañar una cuestión de seguridad al fenómeno migratorio, pero no el fenómeno en sí mismo es un tema de seguridad nacional. A mí me parece que la visibilidad cobró fuerza con esto de que pasó en San Fernando. Ahí, yo recuerdo que fue lo primero que llamó por el número de muertos que se encontraron. Porque muertos siempre ha habido, y siempre los han robado, siempre los han secuestrado, siempre las han violado, siempre ha pasado esto, porque nunca nadie se ha puesto a trabajar en el fenómeno migratorio en frontera sur. Siempre nuestro ojo ha estado al norte, pero con los mexicanos. Pero siempre ha habido asociación entre policía y crimen organizado. En el tema migratorio, digo, no estoy hablando claro. de drogas. Yo creo que sin ser excesivamente esquemático o pretender serlo, primero empezaron los abusos de la autoridad migratoria, después los abusos de otro tipo de autoridades, luego empezó la colusión, la complicidad cuando se dieron cuenta que aún es posible sacarle algo al que no tiene nada. Eso es una de las muchas paradojas del migrante, de la migración, Así como tiene que abandonarlo todo por no tener nada, así como puede morir en busca de la vida. También otra paradoja es que se le puede extraer algo. A la nada se le puede extraer algo. Claro, uno lo puede racionalizar cuando sabe que lo que piden es a sus familiares en Estados Unidos, que tienen ahí un mes o 10 años y que por lo tanto tienen manera, o se supone que tienen manera de conseguir el dinero. La complicidad sí vino dándose porque hay fenómenos que no podrían explicarse. Hay trayectos secuestrados durante 1000 kilómetros, por ejemplo, un grupo. Eso no se explica sin la participación de alguien que los deja pasar, que se volteó para otro lado o que incluso escoltó al vehículo en el que los llevaba. Sería inexplicable. ¿Cómo se puede conducir a un grupo de 50, 60, 80 sin que nadie se dé cuenta en 1000 kilómetros o en 1500? Entonces, sí hay una colusión muy clara. Yo creo que el Instituto Nacional de Migración no por sí mismo no habría podido contener semejante explosión del delito. Pero tampoco supo dar la voz de alerta, tampoco supo difundirlo, no se puso del lado ya no diría del migrante, sino simplemente de la más elemental justicia, sino que lo que pretendió siempre fue justificar su actuación. Cuando nosotros elaboramos el primer informe sobre secuestro de migrantes en 2009, el gobierno dijo, está mal la metodología. No puedo creer. Nosotros denunciamos que en un semestre, el semestre que habíamos estudiado, había habido 10,000 secuestros de migrantes, o 10,000 migrantes secuestrados. Y la autoridad dijo, está mal la metodología. ¿Por qué? Pues a mí lo que me llamó la atención fuera que nos pusiéramos a discutir con la autoridad la metodología. Sí, claro. Yo llegué a decirle al entonces secretario de Gobernación, ok, no son 10,000, la metodología está tan mal que son 5,000. Está bien. ¿Puede usted dormir tranquilo solo porque sean 5,000 en lugar de 10,000? Es decir, ¿por qué hablar de la metodología? ¿Y qué le respondió Santiago Krill? No, era entonces otro señor un poco más robusto. Pero digamos que lo que ocurre es que la autoridad
pretendió minimizar. Yo creo que la experiencia que tienen ustedes trabajando en esto les hará seguramente coincidir con esto. La autoridad minimiza, primero niega, luego minimiza, dice, bueno, si hay secuestros, reconocimiento, pero son pocos, minimización. Es preocupante, declaración políticamente correcta, y afirma, pero no tanto, minimización otra vez. Y de ese círculo no se sale. Yo difiero un poco respecto del inicio del secuestro porque yo creo que sí empezó en 2007 el secuestro de migrantes en México. O sea, ahí se fecha. En 2007. Con los Zetas. Sí, cuando el padre Solalinde interviene en un secuestro de migrantes, pero él dice ya tengo registrados otros 5. Esos fueron los que yo creo son los primeros 6 secuestros. Luego viene el informe de la comisión del 2009, lo niegan, bueno, y de otras organizaciones, y lo niegan, y en 2010, en efecto, como dice Lorena, les revientan la cara. Y como les revientan la cara, tienen que darla. Pero al darla, se van por la retórica. Y entonces dicen que ahora sí ya nada de eso va a pasar. Unos meses después se descubrieron fosas clandestinas con otros 126 cadáveres. Así es. Pero como ya no fue en masa, entonces ya el escándalo no fue tanto, y la autoridad prefirió lo que se dice en manejo de medios, bajo perfil. No, bueno, a ver, me consta que incluso hay recursos destinados en el Instituto Nacional de Migración, los hubo, por lo pronto lo sigue habiendo, hasta para el manejo de redes sociales, para también tratar de minimizar en cualquier espacio de divulgación el fenómeno del que estamos hablando. Yo tengo una pregunta. ¿Te importa si nos vamos a corte? Sí, no, está bien. Vamos de vuelta, estamos en Espiral, no se vaya. Yo me llamo Jennifer Paco, trabajo con la Comisión de Mujeres Refugiadas y vengo desde Washington, D.C., en los Estados Unidos. En varios países tienen programas buenos, en España, en Bélgica, en otros países no los tienen la gente así encarcelados, sino que en programas de la comunidad o en los programas para niños como servicios sociales así del Estado, no solo para migrantes, sino para así niños no acompañados en sus propios países. Pueden usar esos programas que ya existen para migrantes para mejorar la vida de ellos y mejorar las comunidades donde van a estar viviendo al final de sus casos, cuando ganan sus casos. Los gobiernos tienen que cambiar y tienen que aprender las maneras en que pueden tomar así mejores decisiones cuando tienen que detener a una persona y cuando no lo tienen que hacer. En los Estados Unidos tenemos así niños no acompañados, familias, hasta bebés detenidos y no es necesario. Mi nombre es Gretchen Kuhner y trabajo en el Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, en la Ciudad de México. La detención de menores de edad migrantes que están en situación irregular no debería de ocurrir. Ya en México hay mecanismos, por lo menos en la ley, para que estas personas, estos menores de edad, para que los transfieran a la custodia del DIF. El DIF tiene la responsabilidad actual en la ley de migración y el reglamento para llevar a cabo un estudio, ¿no?, del mejor o el interés superior del niño o la niña, conjuntamente con, obviamente, sus autoridades consulares, un estudio social que podría ocurrir dentro del DIF, psicológico, y un análisis de la situación de cada niño o niña. Aquí el punto importante es recordar que el interés superior del niño debería de estar por mucho arriba del hecho de que un niño o una niña es regular o no regular. Esto es secundario, si es migrante, de qué nacionalidad viene, etcétera. Deberíamos de todos estar enfocados en la necesidad o las necesidades de los niños y las niñas. Regresamos a Espiral. Estamos en el tema de migración y derechos humanos y les tenía varias preguntas, pero parece que Giselle quiere hacer una y yo la corté porque tenía que irme al corte comercial. A ver, Giselle. Escuchando todo lo que dice Alejandro, Lorena, ¿por qué como sociedad mexicana no nos indignamos? Aunque sea desde 2010 para acá. ¿2010? Se empezó a poner un poco el foco, pero ¿por qué no nos indignamos como pueblo? A mí me impresiona mucho
en este tema de la invisibilidad, cuando uno viene por Ecatepec y están justamente los migrantes que se bajaron, supongo que de la bestia, en la búsqueda de... Y el repudio de la población de Ecatepec a que estén ahí. De hecho, si mal no recuerdo, hace un par de años había ahí un albergue para migrantes y la población de Ecatepec pidió que se marcharan. Entonces, es un poco lo que decíamos en un momento, no solamente no nos indignamos, sino que hay un rechazo fuertísimo. Habla muy mal de nosotros, ¿no? Que es un poco lo que veíamos hace un momento. Pero déjame voltearte la pregunta. La presión de los gobiernos centroamericanos, la necesidad de tener una buena relación con ellos, de construir influencia geopolítica, a ver, por las malas razones, no ha llevado a tomar el tema de manera distinta. Es decir, la fuerza del gobierno hondureño, guatemalteco, nicaragüense, no ha llevado a que el gobierno mexicano reaccione de una manera distinta y se indigne incluso por eso, nada más por eso. Claro. Yo hace unos meses estuve en Honduras, El Salvador, hablando sobre todo del tema de los niños, porque nosotros tenemos una campaña de no detención de niños migrantes en México. Entonces, fuimos a los países centroamericanos a ver, no son mis niños que están deteniendo, son sus niños, y están viajando solos. Y sí hay interés, pero se sienten como muy impotentes ante el Estado mexicano. Yo creo que poco a poco hemos visto, hace poquito escuché que en uno de los consulados, por ejemplo, el consulado, no me acuerdo si es guatemalteco, o sea, si hay un consulado guatemalteco, sí están empezando a atender también a salvadoreños y a hondureños, como que están empezando a juntar un poco sus esfuerzos y recursos. Entiendo que es un tema de recursos, pero estamos ante una población, si pensamos de la niñez, estamos ante una población de niños centroamericanos que casi el 100%, bueno, digamos, 90%, están buscando a sus familiares en Estados Unidos. A ver, ¿cómo ocurre el trayecto de un niño que sale de Honduras y va a dar a tierras mexicanas? A ver, porque a veces son 3/4 partes, ¿no? Decías, de los niños que están en los centros de detención no están acompañados, es decir, partieron solitos. ¿Cómo ocurre que parten solitos? No me queda clara esa historia. Ustedes la han visto de cerca, Alejandro. ¿Cómo se da esto? Bueno, lo que pasa es que hay algunos cuyos padres ya se fueron. Los padres mismos reclaman su presencia. ¿Y mandan dinero para que viajen solos? Sí, por supuesto. Es que lo que nos parece a nosotros un tanto insólito, para ellos es más o menos normal. O se cubren de cierta coraza y dicen de todo esto tiene que ser así. Otros salen huyendo, por supuesto, por razones de maltrato intrafamiliar o del barrio, de la zona, salen huyendo también. Por reclusión forzosa. Sí, y reclusión. En fin, hay una serie de motivos, claro, son muchos, por supuesto, estamos hablando de miles. Y viajan solos, aunque viajen en grupos, es decir, se dice que viajan solos porque no necesariamente llevan a la tía o un tutor, pues, sino que se incorporan en grupo. El coyote los lleva en grupo. Se incorporan como si fuera un paseo de escuela, pues. Enfrentan todos los riesgos que enfrentan los demás con riesgos adicionales. Por supuesto, por razones obvias son muy vulnerables. Lo son también las mujeres, pero cada vez hay más. En los flujos migratorios cada vez hay más. Obviamente su poder de decisión y su circunstancia de actuación es otra. El menor está muy, muy desamparado porque además ahora no solamente es que se abuse ahí, vamos a darle un coscorrón, abusar de él un poco, sino que incluso hay posibilidades de trata de personas, abuso sexual. Sí, los riesgos son altísimos, por supuesto. ¿De qué edad son estos niños? La mayoría que viajan solos, entre 11 y 18, pero sí hay más jóvenes. De menores yo he visto niños en la estación migratoria de 8 años. Ahora vamos a hablar de este lugar. Ha salido varias veces a lo largo del programa. La estación migratoria. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué son los centros de detención? ¿Qué son las estaciones migratorias? ¿En qué condiciones están? A ver, denme un poco de color para entender ese espacio. Pues que si los migrantes son invisibles para los mexicanos, todavía mucho más invisibles son estos lugares. Creo que primero, antes que hablar de los lugares, yo creo que es importante mencionar que la ley mexicana obliga que una persona que viaje sin documentos, cualquier persona que viaje sin documentos, está sujeto o está a riesgo a, como decimos nosotros, ser detenido. O sea,
ser detenido, estar en la estación migratoria mientras se averigüe su situación, su estatus y regresado a su país, ¿no? Eso es el fast track un poco, el modelo más o menos copiado desde Estados Unidos. Pero veían los documentos ustedes que llegan a pasar hasta 3 y 6 meses viviendo ahí. Sí. Por varias razones, porque no tiene uno, por ejemplo, no tiene un documento de identidad, ¿no? Porque no hay vuelos, o sea, hay suficiente de una nacionalidad para ponerlos juntos, para pagar el vuelo. Hay una infinidad de razones por las cuales la gente pues, se queda en detención. El tema de la detención en sí, en la privación de la libertad, nosotros consideramos y varias organizaciones que no es constitucional, porque sobrepasa las 36 horas de detención administrativa en la Constitución. Entonces, hay varios temas ahí, pero es un mecanismo que usa el Estado ante una incapacidad de no saber qué hacer con tantas miles de personas. ¿Qué debería hacer con esas miles de personas? Hay varias soluciones que podemos, empezar. Primero es ver a la persona una por una. O sea, no todos deberían estar detenidos, ¿no? La detención a nivel internacional tiene 3 requisitos: que sea necesario, razonable y proporcional al fin de que el Estado a su fin, ¿no? Nosotros proponemos varias cosas. O sea, uno es quitar la detención obligatoria dentro de la ley. A partir de ahí puedes cuestionar, puedes decir si esta persona debería ser privada de su libertad para poder regresarlo o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, los niños. La ley dice en este momento, la nueva ley, dice que los niños los niños que no son acompañados deberían ser canalizados al DIF, claro, ¿no? Sin embargo, eso ahorita no pasa. O sea, no existe. No van al DIF, no tiene capacidad para recibirlos. No. Entonces están ahí en estas estaciones. Siguen en las estaciones migratorias, que al final son cárceles. O sea, son... A ver, Elena, ¿cómo son esas estaciones? A ver, imagínate que pudieras describirme casi como si fuera novela de Alejandro. ¿Cómo es una estación migratoria? No soy yo novelista, pero voy a contarles mi experiencia, ¿no? Las estaciones migratorias que yo conozco y cómo las percibo como abogada de las personas que están ahí en reclusión, ¿no? Estos lugares, estaciones migratorias, como se les llama en México, son normalmente o internacionalmente conocidas como centros de detención administrativa en materia migratoria. En México hay un poco más de 50 estaciones de estas, entre estaciones migratorias y estancias provisionales. Estas estancias provisionales tienen un plazo de alojamiento, así le llama la ley, ¿no? No le llama detención ni privación de la libertad, le llama alojamiento. Para efectos de esta sesión le voy a llamar yo privación de la libertad. Te alojan privándote de la libertad y contra tu voluntad. Exactamente, ¿no? Entonces, están esas estancias provisionales donde pasan aproximadamente alrededor de entre 5 y 7 días las personas y las van moviendo de estado a estado hasta llegar a centrales, ¿no? Que son desde donde se deporta o se retorna en forma asistida a las personas a sus países de origen. Esto es en Tapachula o en Ciudad de México. Ahora, estas estaciones migratorias normalmente tienen áreas. Están separadas por población de hombres y por población de mujeres, y también la mayoría de ellas tienen un área reservada para menores de edad no acompañados, hombres. ¿Qué tan dignas son esas estaciones? ¿Cuántos recursos invierte el Estado mexicano? ¿Qué encontraba la Comisión de Derechos Humanos cuando empezó a explorar esto sobre estas estaciones? Bueno, en 2005 sí las condiciones de las estaciones migratorias era verdaderamente grave. Incluso una se cerró, la de la Venta, porque cabían 50 personas y metían 120, con techos de lámina y temperaturas de Tabasco, ya se entenderá. Esto se repite con mayor o menor intensidad en las diferentes estaciones migratorias. Por ejemplo, los cobertores, las cobijas, la alimentación, el agua, todo eso se da mucho más allá de las normas que están ahí. Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, pues son unas normas que a final de cuentas están al capricho del responsable de la estación. Y si el responsable de la estación no aplica lo que dicen las normas, que puede sonar bonito o insuficiente, pero que suena más o menos bien, pues evidentemente no lo está. Es como el divorcio que existe entre la ley de migración y la realidad que sigue siendo tan adversa para los migrantes y las normas de las estaciones migratorias que no tienen que ver necesariamente con
cómo operan. Las que tienen mayor visibilidad y están más en el ojo crítico público son justamente la nueva de Tapachula y la de Iztapalapa. Y algunas otras, pero el resto está prácticamente olvidada, si no fuera por las organizaciones no gubernamentales que las visitan y que están ahí, que a veces no las dejan entrar, y en fin. Que casi nunca nos dejan entrar. Casi nunca les dejan entrar. Sí, no, es complicadísimo. No hay capacidad entrar. de observar, digamos, lo que ocurre allá adentro. Es más difícil representar legalmente a un migrante indocumentado en una estación migratoria que a alguien en un reclusorio. De alta seguridad. Sin duda alguna, de alta seguridad, por supuesto. Sin duda, ¿eh? Eso sí lo afirmo categóricamente. Sí. Pues se nos fue el tiempo. Yo quisiera pedirles en menos de un minuto cada uno, si quieren dejar un último mensaje de conclusiones. Giselle, comenzamos contigo. Bueno, como mi tema es la detención, me parece que tenemos que empezar a ver más allá, a cambiar un poco el paradigma, que esas personas que vienen no han cometido un crimen. Entonces, ¿por qué los tenemos que encerrar tanto tiempo? Y pensar en todos los efectos negativos que resulta una persona, sobre todo un niño, una persona vulnerable o un solicitante de asilo, que ha estado en un centro de detención. Hay varias alternativas que uno puede explorar. Hay algunos que ya existen en la ley, que hemos identificado, de eso también se trata el estudio, pero que no se aplican, ¿no? No se aplican porque no sabemos, porque hay varios otros obstáculos. Entonces, pues mi llamado es un poco a todos, que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Tanto incrementar las capacidades de la sociedad civil y ver ese tema. 30 segundos, Lorena. Pues desde Sin Fronteras y también como colectivo de otras organizaciones que nos dedicamos a este tema, en lo que actualmente estamos trabajando ya no es sí en la defensa de caso a caso, sí en el activismo puro, pero sobre todo en el trabajo en pro de que haya una política migratoria congruente, eficaz y lógica, ¿no? O sea, lógica con perspectiva de derechos humanos. La ley se tiene que reformar sí o sí. El Estado mexicano tiene que voltear a ver el fenómeno migratorio y apoyarlo, no atacarlo ni tratar de invisibilizarlo, ¿no? Alejandro, cierras tú. Una propuesta que en lugar de estar en la agenda de seguridad, pues que esté en la agenda de la economía, del sector laboral, de la producción, del trabajo. Durante 12 años, sin signos partidistas, no importa eso, pero durante 12 años la autoridad se ha negado a minimizar o a negar lo que les sucede a los migrantes. Hoy está empezando un gobierno y todavía no sabemos a dónde va en esta materia. Sabemos, por ejemplo, que en el pacto están 95 compromisos y que no está la migración, lo cual quiere decir que al menos tiene una prioridad 96, porque en los 95 no está. De manera entonces que sería bueno que el gobierno federal de hoy nos diga qué piensa, qué cree, qué sabe, cuál es su convicción, cuál es su política y cuál es su compromiso respecto de los miles de migrantes que atraviesan México con una ilusión, la misma ilusión con la que muchos mexicanos van a Estados Unidos. Pues ojalá y un día de estos una autoridad de estas a las que tú reclamas se anime a venir aquí a Espiral y nos responda este interrogante que dejas plasmada. Y bueno, pues a la sociedad le dejamos la misma pregunta. ¿Por qué nos ha importado tan poco? ¿Por qué no tenemos respuestas? ¿Por qué somos tan incongruentes? ¿Por qué nos solazamos en la invisibilidad que reciben estos hermanos centroamericanos? Muchas gracias por habernos acompañado, por poner el tema. Gracias. Y nos queda seguir hablando de él hacia adelante. Nos vemos próxima semana, miércoles, misma hora, 11 TV México. Gracias de veras por permitirnos entrar a sus hogares.